Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 369, El sustituto. El caballero Manfredi regresó con paso cansado y se dirigió al castillo de un pequeño noble que había sido designado como alojamiento. Se acercó al príncipe Alfonso, que ocupaba la habitación más grande, y le saludó con una reverencia. Manfredi, he regresado a la unidad. Alfonso acababa de terminar la cena y había despedido a todos sus allegados para tomar una taza de té con Ariadne. Sin siquiera levantar la vista hacia el señor Manfredi, mientras limpiaba su gran espada a dos manos, Excalibur, respondió con indiferencia. Manfredi, llegas más tarde de lo que pensaba. Estaba trabajando meticulosamente. Echó un vistazo para asegurarse de que no hubiera extraños, como el dueño original del castillo, y luego sacó una carta y la arrojó sobre la mesa auxiliar. Parecía exhausto. El señor Manfredi informó a la condesa de Mare, quien estaba sentado a su lado, en lugar del príncipe Alfonso, quien no conocía bien los detalles. Tenía razón, condesa. La señorita Bedelia nunca recibió la carta que le envié. El señor Manfredi, completamente vestido con su armadura, irrumpió en la casa Rinaldi y estuvo a punto de ser golpeado con una espada larga por el conde Rinaldi. El conde Rinaldi tenía la costumbre de atacar con su espada a quienes no le agradaban. El señor Manfredi saltó, se quitó el casco y suplicó que había venido por orden del príncipe para preguntarle algo a la señorita Bedelia de Rinaldi, y solo entonces pudo entrar. La señorita Bedelia, que se parecía mucho a su padre en su belicosidad, también intentó atacarlo. Tan pronto como su exprometido apareció en el salón de su casa, intentó abofetearlo de nuevo. Afortunadamente su ataque inicial fue bloqueado por el salto de sargento del señor Manfredi, quien, sin olvidar el dolor de la bofetada anterior, se había estado cuidando desde el momento en que entró. «Que recibí una carta, mentiroso, no importa qué palabras dulces digas, lo que no es verdad no se convierte en verdad, suelta mi mano, todavía tienes que recibir tu merecido». La señorita Bedelia no quería escuchar su explicación en absoluto. El señor Manfredi, que no estaba preparado para ir directamente a la casa del conde Rinaldi tan pronto como salió de la mansión de Mare, se detuvo en la casa de sus padres en la capital y llevó consigo la carta en el sobreabierto que había enviado, lo cual resultó ser una jugada maestra. La señorita Bedelia, que negaba obstinadamente las afirmaciones del señor Manfredi, se quedó sin palabras al recibir el viejo y desgastado sobre de la carta. Leyó la carta en silencio. El contenido de la carta era como siempre el del señor Manfredi. Juguetón y frívolo. Pero un párrafo le llamó la atención. Este desierto interminable es realmente una tierra agotadora, difícil y aburrida. Me atrevo a usar la palabra desesperante. Cuando pienso en despertar mañana y enfrentar de nuevo este polvo y a los infieles, incluso me lamento de por qué el Señor no me quitó la vida hoy. En esos momentos pienso en la señorita Bedelia. En las conversaciones que compartimos, en el futuro del que hablamos juntos, en la idea de mantenerte a ti y a nuestros hijos con las tierras que obtenga de esta misión. No, en realidad no será un futuro tan lejano, ¿verdad? Eres la única razón por la que sigo vivo hoy. La señorita Bedelia rompió a llorar, con la carta en ambas manos. El joven que había recibido la citación en su lugar, velaba junto a un enfermo moribundo. Le dijo suavemente al enviado de la Santa Sede. Como ve, no estoy en condiciones de ir. El abad de Aberluce. Cualquiera podía ver que pronto sería llamado por los cielos. Sin embargo, el enviado de la Santa Sede fue firme. La Santa Sede ha dicho que si no se atiende esta citación, se debe estar preparado para la excomunión. El joven, vestido con una sencilla túnica, no respondió. Lo que quería decir qué sentido tiene todo eso si uno muere era muy inapropiado para un clérigo. Abad adjunto. En ese momento el joven monje que sostenía la mano del moribundo abad de Aberluce gritó sorprendido. El abad, el abad. El joven puso una mano debajo de la nariz del anciano abad. Luego asintió lentamente. Ha fallecido. El hombre hizo la señal de la cruz con sus manos pálidas. Que el alma del abad sea guiada por los cielos a una buena tierra. Amén. Amén. Todos los presentes lo siguieron y se santiguaron. El enviado de la Santa Sede también lo hizo. El enviado se santiguó con una expresión ligeramente perpleja y bajó la cabeza.
Los sacerdotes de la abadía de Aberluce cubrieron apresuradamente el rostro del cuerpo con un sudario que habían traído y luego lo trasladaron entero a un ataúd previamente preparado. El joven preguntó al representante de la Santa Sede. Ahora está claro que el abad no puede responder a la citación de Trevero, ¿verdad? Debemos preparar el funeral, así que por favor, retírese. Sin embargo, la muerte del abad no sirvió de escudo ante la citación central. He venido con la orden de su santidad el Papa de convocar al responsable de la abadía de Aberluce a Trevero. Aunque se puede ignorar la llamada de un cardenal, no se puede ignorar la orden del Papa, que puede dictar la excomunión. El enviado de la Santa Sede miró al joven de arriba a abajo con arrogancia. No importa si es un mocoso imberbe o lo que sea. Si venía un mocoso en lugar de un viejo zorro, incluso era mejor. Si el representante no puede venir, toda la abadía será excomulgada. Al escuchar la palabra excomunión, las personas que preparaban el funeral del abad se estremecieron y mostraron agitación. El joven preguntó con voz tranquila. ¿Basta con que vaya un representante? Así es. Entonces iré yo. Ante esas palabras, los jóvenes monjes se agitaron y se aferraron al joven. Abad adjunto. No tiene que hacerlo por nosotros. ¿Qué pasa si esa gente le hace daño al abad adjunto? Sin embargo, el enviado de la Santa Sede preguntó con prepotencia, como si dudara de su autoridad para representarlos. ¿Quién es usted? Soy el abad adjunto de la abadía de Aberluce. Su nombre. El joven se quitó la capucha de la túnica que llevaba. Su piel deslumbrantemente blanca y su cabello plateado, aún más blanco, brillaban suavemente reflejados por la luz de las velas. Rafael de Valdesar, y soy el abad adjunto de la abadía de Aberluce. El viaje de Alfonso y Ariadne a Trevero fue impecable, salvo por el intenso calor de finales de verano. Debido a la presencia de otros, Ariadne pasó más tiempo con el cardenal en el carruaje de la familia de Mare que con el príncipe Alfonso. Hay que arrancar la mala hierba de raíz. Ante las palabras de Ariadne, quien preguntó indirectamente sobre el asunto del representante Caruso como si fuera un amigo, el cardenal respondió con firmeza. Incluso si es una batalla que no se puede ganar. El cardenal levantó sus ojos verdes idénticos a los de Ariadne y la miró. ¿Vas a estar agachada toda la vida? Ariadne se sobresaltó ante la mirada de su padre. Si soy débil, lo mejor es permanecer agachada para no llamar la atención. Pero ya ha comenzado la pelea, ¿no? Sí. Entonces hay que luchar con todas tus fuerzas. Si te quedas quieta, no conseguirás ni sopa ni pan. Incluso si eres un ratón que ataca a un gato, debes mostrarle claramente a tu oponente que eres un ratón con dientes muy afilados para que no te ataque de nuevo. La actitud del cardenal de Mare hacia Ariadne era definitivamente diferente a la anterior. Todos los documentos importantes de la familia están en la caja fuerte secreta de mi estudio. ¿Hay una caja fuerte secreta en ese estudio? Era la primera vez que lo oía. El cardenal le explicó detalladamente. Debajo de mi escritorio, a la altura de los pies, verás que el suelo es un poco diferente. Se abre como una tapa. Puedes bajar por una escalera. Lo construí de antemano cuando se hizo la casa. El cardenal añadió. Por eso la escalera central de nuestra casa es un poco más alta que las demás. Tenía que asegurar la altura del techo. Ariadne abrió mucho los ojos y miró a su padre. Nunca lo hubiera imaginado. El cardenal de Mare asintió. ¡Qué suerte! Cuando construyó esta mansión, era un obispo que acababa de llegar a la capital, por lo que no podía permitirse el lujo de matar a todos los trabajadores involucrados en la construcción o de lisiar al arquitecto. Había dejado al azar si esta instalación secreta sería revelada a otros, y si su propia hija, tan talentosa, no lo sabía, entonces había tenido éxito. Dentro hay dinero que le presté a otros y que me deben, y... El conde César de Como, el hijo del hermano del rey, un hombre sin importancia, contenía pruebas de que había blanqueado la identidad del duque César de Carlo. El cardenal de Mare era una persona extremadamente meticulosa, y tenía la costumbre de guardar aparte, sin usar, parte del pergamino recién comprado cada año. La parte más difícil de falsificar documentos era que si se usaba papel nuevo, la diferencia en el grado de envejecimiento lo hacía obvio a primera vista. Para evitar ser descubierto, compraba y apilaba exactamente el mismo pergamino que usaba la Santa Sede, año por año.
Bueno, hay esto y aquello dentro. Cuando muera, ábrelo. León III, al enterarse de la meticulosidad del cardenal de Mare durante el caso de blanqueo de identidad del duque César, se alegró enormemente. Pensó que el trabajo del cardenal era el mejor de San Carlo y que nadie lo descubriría. El certificado de nacimiento recién falsificado del inexistente hermano menor de León III era absolutamente perfecto. El registro de nacimiento de César, guardado en el archivo subterráneo de la Gran Salón, contenía también los nombres de otras personas, por lo que no se podía simplemente reemplazar. En su lugar, se falsificó raspando finamente la superficie y luego cambiando delicadamente el nombre del padre. Sin embargo, el registro de nacimiento de César, una vez raspado finamente, permanecía en la caja fuerte del cardenal de Mare como una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento. La forma de abrirlo es esta y... El cardenal le entregó una llave partida por la mitad de su bolsillo. Él conservaría la llave real, pero le daba una llave auxiliar en caso de que fuera arrestado de repente y no tuviera la oportunidad de entregarla. Ariadne la tomó y la examinó de cerca. Estaba hecha de cobre y al ver la ranura en el lado vertical, se dio cuenta de que las dos mitades se unían para formar una sola llave que se giraba. Estaba oxidada de color azul, lo que indicaba que no se usaba con frecuencia. Después de mi muerte, pregúntale al mayordomo. Justo cuando Ariadne iba a responder algo, clac. La carroza se detuvo. Al mismo tiempo que ella abría la cortina de la ventana y miraba hacia afuera, el cardenal de Mare dijo con calma: «Es Trevero». Ante los ojos de Ariadne aparecieron imponentes murallas doradas y pináculos aún más altos y escarpados. Era una magnificencia abrumadora que veía por primera vez en su vida. En San Carlo se consideraba superior la arquitectura que se extendía suavemente a lo largo de las colinas, gracias a lo cual las murallas y pináculos de Trevero que vio hoy eran más altos que cualquier edificio en San Carlo. En lo más alto de la aguja se alzaba una cruz colosal, sobre la que colgaba el crucifijo de Jesús. El crucifijo de Jesús, fundido en oro, miraba a la comitiva con una mirada misericordiosa. Ariadne jadeó de emoción. Este lugar es Trevero. La ciudad dorada gobernada por el Papa, el representante de los dioses.